where you are. MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. En la era del COVID, hemos aprendido que hay empresas ganadoras y perdedoras. Yo soy Pedro Luis Guerrero, presidente del Grupo Fastmed, una empresa con más de 20 años de operación en varios países de Latinoamérica, donde hemos tratado 930 casos de COVID-19 y en los últimos 20 años alrededor de 100.000 pacientes por año. Si eres un profesional en las áreas de talento humano, seguridad, higiene y ambiente, sistemas, logística o cualquier profesión que desea ante un evento catastrófico como el COVID transformar una amenaza en una oportunidad, este curso es para ti. Más información en universidadposible.com. Bueno, como lo prometimos, y es deuda, Dani. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos vestidos igual que la semana pasada. ¿Por qué será? Bueno, yo no debería por el calor, pero tú por el frío podrías. Sí. Mira, me dijiste que el año 23, en eso quedamos la semana pasada, que en el año 23 iba a haber una cosa horrible en los Estados Unidos, cosa que yo creo, pero además tiraste así que la candidata va a ser Michelle Obama, no te creo. No, ya lo es, y No, eso, pero, y eso está cantado. Oh, por supuesto, las cosas pueden ocurrir como pueden cambiar a mitad de camino, porque esta gente es perversa, pero tienen un camino andado, tienen una estrategia, y las cosas son así. No era de ninguna manera lógico dentro de la lógica bipartidista del sistema político de los Estados Unidos pensar que Donald Trump iba a perder las elecciones frente a quien se le enfrentara al momento de su reelección, porque eso no es lo normal en el sistema, en el sistema político de los Estados Unidos. Lo normal en el sistema político de los Estados Unidos es que un presidente sea reelecto, es decir, que haya 8 años, que sea reelecto, que un presidente sea reelecto y que sea sustituido a su vez por alguien del partido de la oposición durante su gobierno. O sea, esa ha sido la normalidad dentro de los Estados Unidos, yo diría que desde hace 60 años, con ciertos y muy contadas excepciones que siempre confirman la regla porque el sistema vuelve a hacer la corrección. Ejemplo. Cuando el asesinato de Kennedy, bueno, por supuesto, queda en la presidencia Johnson y luego se lanza la reelección y tal, etcétera. Luego de eso vienen los 8 años o la elección y reelección de Nixon, cuyo periodo lo termina Gerald Ford. Y por supuesto, después de esa golpiza que traía los republicanos con el escándalo de Watergate, por supuesto que termina ganando un demócrata. Ese demócrata que era Jimmy Carter no logra, es reelecto. No logra, exacto, es una anomalía. El tipo no logra ser reelecto y viene ese inmenso fenómeno que rompe todos los estándares que era Ronald Reagan. Y en efecto, Ronald Reagan es electo y reelecto en el 84, electo en el 80 y reelecto en el 84, y en el 88 su vicepresidente es electo, y eso también es una anomalía. Ahí vinieron 12 años de gobiernos republicanos que en efecto revientan, y es ahí donde el sistema vuelve y corrige,
cuando en el año 92 Bill Clinton gana la presidencia y en el 96 es reelecto. Cuando intentan en el 2000 repetir la hazaña con la elección de Al Gore, que se veía como favorito, vuelve Bush y Bush gobierna 8 años y luego viene Obama, gobierna 8 años. Y de tal manera que a ganar las elecciones es Donald Trump. Cualquier persona podía, y yo lo pensaba así, bueno, Donald Trump va a ser reelecto y después vendrá un demócrata y tal. Eso es lo normal y la gente lo asume así. Haber lanzado a Michelle Obama, que es el proyecto real, haber lanzado a Michelle Obama contra Donald Trump en la reelección era exponerla demasiado. Era exponerla demasiado, pero había que lograr que hubiese un candidato de la suficiente confianza del clan Obama para, en caso de que ganara, ¿okay?, no se lanzara a la reelección y le abriera paso a Michelle Obama. O sea, que tú descartas que Biden se lance a la reelección. Bueno, yo creo que eso lo descarta la vida, ¿no? Bueno, no, pero es que es capaz, imagínate tú, creo que es capaz de cualquier cosa, hasta de relanzarse. Bueno, ahí es donde puede estar la sorpresa. Yo creo que el gran proyecto es Michelle Obama, que no la lanzaron contra Trump para evitar el desgaste y que termina entonces confeccionando esta candidatura de un señor que obviamente no está en condiciones ni para gobernar, ni para ser electo, ni mucho menos para ser reelecto. Le ponen una vicepresidenta que lo único que hacía falta con ella era una especie de versión femenina de Juan Peña, el diente roto, que como no hablaba, todo el mundo pensaba que era un genio y cuando lo oyeron hablar nos dimos cuenta que no era un genio. Y esta señora evidentemente no es presidenciable por ninguna parte. En tal sentido, no se podía exponer a Michelle Obama en aquel momento, pero tampoco se podía permitir que surgiera un liderazgo que aspirara, que ganara y aspirara a ser reelecto, truncando a Michelle Obama, o que aspirara que perdiera frente a Trump, pero que quedara vivo para una siguiente elección, porque eso podía complicar las cosas. Y aquí estamos. Ese es uno de los planes. Yo creo que eso ya va a arrancar. Fíjate las cosas que están haciendo con Michelle Obama. Fíjate por donde la asoman. Fíjate todas las cosas ahí, ¿cómo se llama? A tientas que se hacen poco a poco. Y en los Estados Unidos es fácil determinar por dónde se están moviendo las cosas. Oye, además de eso, la virulencia que hay para descabezar cualquier posibilidad de que Donald Trump no solamente regrese, sino que siquiera sea candidato. Cosa que me parece un grave error, porque yo considero que Donald Trump cometió gravísimos errores y que el principal responsable de haber salido de la presidencia es él, porque demostró su incapacidad como político y demostró su ineptitud en la comprensión de lo que es el hecho del poder y su ejercicio de paso en un país como los Estados Unidos. Pero me parece un error, yo no lo veo como un candidato idóneo. Pero al mismo tiempo me parece un grave error de los demócratas y de los republicanos avanzar en un juicio contra Trump que impida que sea candidato otra vez. Porque yo estoy convencido que si Donald Trump vuelve a ser candidato va a perder. Pero si lo victimizan, lo convierten en ídolo. No solamente eso, sino que si le impiden ser candidato, queda como en muchas ocasiones ocurrió. Por ejemplo, claro, dice, no, es que lo inhabilita porque si el tipo lanza gana, entonces queda y creas ahí un mito que al final termina ejerciendo una sombra sobre todo aquel republicano que termina entonces siendo, bueno, lo que ocurre. Yo sinceramente creo que el rol de Donald Trump pudo haber sido mejor. Obviamente las acciones de Biden son una desgracia, pero eso no mejora las falencias y las carencias que tuvo Donald Trump. Estoy en parte de acuerdo contigo, pero como yo estoy ahorita en el presente, creo que Biden ha sido nefasto no solamente para los Estados Unidos, y sino se viene peor. Para el continente completo. Y será peor. Y será peor si se le permite. Pero ¿qué es lo que puede ser peor? Creo que se lo van a permitir. Mira, yo lo que creo, Nitu, esto puede ser peor. Claro, que yo creo que va a ser peor. ¿Por qué puede ser peor? Porque imagínate un gobierno de Biden, o sea, con los mismos lineamientos de Biden, con una persona al mando
que no tenga los problemas que tiene Biden de ubicación, de salud, de vejez y todo lo demás. Y que además tenga a su favor el chascarrillo este de la manipulación, porque eso no es otra cosa que manipulación, de el tema de las minorías. De que es una mujer y es de raza negra, la primera mujer de raza negra que llega a la presidencia y todo aquello y todo lo que eso significa, y con eso se termina convirtiendo todo en una patente de corso para que apliquen las peores agendas, como lo hizo Barack Obama cuando le dan el premio Nobel casi que al día siguiente de juramentarse, y el señor, antes de retirarse de la presidencia, se dejó levantar la mano en Cuba por Raúl Castro. Entonces, cuando tú ves cosas como esa, el panorama se ve negro. Y yo lo que lamento es que se cometan tantos errores. A mí me parece que los llamados a detener toda esta desgracia no solamente son los republicanos, sino los propios demócratas. Porque el Partido Demócrata no es un partido de izquierda, se dejó conquistar, se dejó desdibujar sus agendas, que siempre han tenido unas determinadas posiciones, y lo sabemos, pero que no está a deriva. O sea, tú comparas lo que, bueno, por Dios, al propio Johnson. No se te olvide que cuando Obama llegó a la presidencia, y Lula da Silva también, Obama sencillamente le entregó la Cancillería de América Latina a Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, llegaron a tener 14 presidentes de izquierda. Ahorita van por 12. Sí, bueno. Y si llega como tú dices, Michelle Obama, bueno, mira, amarrarse los pantalones. Pero cuando yo también creo a veces, Daniel, porque a mí me encanta siempre buscar una cosa positiva en medio de la crisis, es que cuando tú tienes a los pueblos tan oprimidos, cuando tú no le das respuesta a ninguno de sus problemas, y ahora hasta en los Estados Unidos no hay respuesta a los problemas de nadie, hay una inflación que se está devorando los bolsillos de los americanos, y tú sabes que ahí sí hay una clase media poderosa, que cuando le tocas el bolsillo revienta. Yo sí creo, y cuando ves América Latina, ¿qué hablar de Venezuela? ¿Qué hablar de Chile? ¿Qué hablar de Argentina? O sea, el desastre que hay en estos gobiernos de izquierda, que llegan siempre, porque una de las cosas que yo veo en esta segunda fase de esta corporación criminal, es que cuando llegaron la primera vez, había como una ilusión. Ay, sí, qué bien habla Chávez, Lula, Correa, ya no, ya la gente sabe que son corruptos. Ya no hay la misma ilusión. Claro, lo que pasa es que el hecho, ese quizás sea el hecho por el cual se les elige, Nito. Porque yo no creo, yo a estas alturas no creo que la gente escoja corruptos. Es que yo ni siquiera creo que se les elija. Es que ahí está el problema. Eso también, pero es que el problema es el siguiente, que cuando el fraude electoral no es combatido por quienes son afectados por él, de alguna manera, ahí la gente está eligiendo no reclamar. El tema radica que mucha de la gente, la mayoría, y yo hasta me puedo incluir, entender el fraude electrónico no es sencillo, Daniel, y no es sencillo, pero es fácil ver determinados ejemplos. Yo creo que el de Venezuela es el fundamental. Pero fíjate tú que no es cualquier cosa. Cuando tú ves aquellas viejas frases venezolanas que se utilizaban cuando la guanábana se pudrió, es decir, cuando los gobiernos adecos y copellanos se convirtieron en... ¿Qué acta mataboto? No, bueno, esa era uno, pero había la otra, que era que los adecos robaban y dejaban robar, y los copellanos robaban para ellos solos. Entonces, cuando la corrupción, eso por cierto está en un artículo que va a ser publicado pronto, cuando la corrupción se convirtió en un chiste y en una cosa aceptada, en objeto de burla y de comprensión, al punto que la gente consideraba que, bueno, que eso era, que ser político y ser corrupto era una cosa normal, y aceptarlo como un hecho normal, e inclusive meter a todo el mundo en el mismo saco, aunque no estuvieran en el mismo saco, empoderó a los corruptos. Y la gente al final, esa frase de que los adecos roban y dejan robar, que los adecos la convirtieron en un eslogan cuando dijeron con AD se vive mejor, que era prácticamente decir lo mismo pero con otras palabras. Todo eso, ¿en qué terminó? En que a la gente dejó de importarle si el político robaba, siempre y cuando hubiese prebendas. Es decir, que dejara caer, que deje caer algo.
Y es allí donde entonces se convirtió todo esto en un problema. No será eso lo que hay en la mente de los que votaron por Lula o los que sin votar por Lula decidieron que ellos no iban a protestar porque al fin y al cabo Lula va a dar plata, va a regalar dinero. No es eso lo que piensan los votantes argentinos cuando permiten el regreso del kirchnerismo para que reaparezca ese fenómeno que ellos llaman los ñoquis. Yo no sé si tú sabes lo que son los ñoquis ¿cómo llaman? No, en Argentina le dicen ñoquis a los personajes que se dedican a cobrar sin trabajar. Porque en Argentina... Tú dirías en venezolano el sindicalero. Algo así, pero es que allá el cobrar sin trabajar, el día de cobro, el argentino acostumbra, cuando tiene plata, ¿no? El argentino de clase trabajadora, una comida de lujo. Así como en Venezuela la comida de lujo en la clase baja trabajadora era el pasticho, pero esa era la comida de lujo, un pasticho. En Argentina son los ñoquis. Entonces, fíjate, no como sabía. cuando tú cobras, haces ñoquis. Es decir, el ñoqui aparece el día de cobro, entonces ellos le llaman ñoquis a los que solamente van a cobrar. Cuando ese fenómeno, que es con el que alimenta ese clientelismo, se convierte en norma, es ahí donde tú ves entonces que no es tan descabellado que la gente acepte el regreso de los corruptos, porque al fin y al cabo, bueno, algo me caerá a mí. Y es allí donde está el problema, no en la clase política, en la sociedad que aceptó la corrupción. Podemos también estar de acuerdo en parte. Lo que sí es cierto que por lo menos en Brasil, digamos que entonces la mitad cree en eso y la mitad no. Porque ese es un país dividido en dos partes, sin pero duda la otra alguna. mitad no se quedó en la calle. No, hay una mitad que salió a la calle, hay otra mitad que no salió a defender a nadie. Yo lo veo más bien así. Una mitad que salió, que dicen que son bolsonaristas, yo creo que son antilulistas. Pero los que son lulistas no salieron a defenderlo. Eso sí, no lo vi. Bueno, tú sabes que tú y yo vemos cosas a veces distintas. Claro, pero yo pienso que en todos estos procesos, la procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Y yo sí creo... Yo no doy nada por hecho. Porque a mí el martirio, el suplicio y muerte de Chávez me enseñó a que con estos tipos ni ellos pueden dar las cosas por hecho, porque siempre les encuentra alguna sorpresa al cruce de la esquina. Así es. Así que vamos a seguir tú y yo observando los acontecimientos, pero me encantó tu opinión con relación a lo que puede pasar en los Estados Unidos, un imperio que si sigue así, bueno, veremos su caída próximamente. Así es. Mira, te quiero mucho. Un abrazo fuerte, ¿sí? Todo el éxito. Yo no sé ya ni para dónde vas, pero te la pasas por el mundo. Ya veremos para dónde vamos. Así es. Pero bueno, tratemos el jueves que viene de vernos como siempre. Seguro. Un abrazo, amigos. Nos vemos en el próximo Conversaciones con Daniel Lara.